¿Por qué no me puse un vivero, Matilde, regando sus plantitas? Ay, viste qué lindas que las como tengo. siempre. Qué bien que le queda el otoño, ¿eh? ¿Viste? Ya empieza el ocre. El ocre también le da lo suyo, ¿eh? Porque hace un balance ahí lindo. Me gusta. Me encantan los colores. Los conservo bastante a los helechos. No sé si te estás dando cuenta que es una planta noble. Se bancan la temporada. Se banca la temporada. Sí, Me gusta cómo caen también, ¿no? Cómo caen, o sea, son de una abertura importante. Y viste el volumen que tienen. El helecho da la sensación de que te abraza. Te dice, bienvenida, bienvenido, bienvenide. ¿Eh? Sí. Soy el helecho. Soy el helecho. ¿No? Bueno, pero hoy un tema contundente. Un tema contundente en este vivero, donde si recién se suman, contarles que el vivero es un espacio de preguntas, más que de respuestas. Es un espacio de preguntas porque me pregunto sobre temas diversos. Es un espacio ecléctico, así como son las plantas, todas, cada una con su... ¿Alguna vez hablaste de interiorismo, por ejemplo? Y en este caso, hace muchos años, que yo vengo preguntándome sobre las religiones, ¿no? ¿Por qué creemos? ¿Por qué necesitamos, ¿no? creer? Y dice Nicky, le estaba charlando con ella, con Nicky, y digo, che, no sé si tocarlo al tema. No, yo tengo el invitado. Yo escuché cuando Nicky dijo, ¿es eso o reventar? Ese, sí. Fue contundente también. Me gusta cuando en el equipo funciona así el equipo. A veces hay preguntas, hay dudas, pero ella una vez necesita una respuesta contundente. Bueno, ¿es eso o reventar? Yo pensé que era por el Mundial y el elijo creer. También. También. Bueno, lo tenemos en el estudio, yo le quiero dar la bienvenida. Él es investigador del CONICET, coordina el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en Historia del Catolicismo y los papados. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para Diego Mauro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola, gracias por venir. No, por favor, me metieron presión con la introducción. No, acá en el vivero, viste que uno piensa que... Vos tenés fe que va a ir bien. Ahora arrancan. Sí. Vos sabés que para mí es un tema súper importante porque uno se hace un montón de preguntas. De creer, de no creer. Yo creo o no creo. ¿En qué creemos? ¿Cómo se construyen? Bueno, es un temazo, ¿no? Es un temazo. Hay un montón de pestañas abiertas, seguramente vas a venir más veces, porque la verdad que... Está a la altura del Last for Life, o sea, el tema que le proponemos está a la altura de... Viene de tu remera, sí. No, bueno, mirá, el tema de la creencia es como que, bueno, está en el corazón un poco de cómo cada uno se organiza para vivir, ¿no? Ahí es interesante plantearlo así. Si cuando uno pregunta, a veces la gente te dice, bueno, creo, no creo. Claro. Mucha gente dice, no, yo soy atea. En general, yo casi no me encuentro con ateos en lo cotidiano, ¿no? E incluso en el ambiente por ahí universitario, en donde uno podría presuponer que el ateísmo está más extendido. En general, tal vez es cierto, no hay una adscripción a una tradición religiosa tradicional, qué sé yo, de las religiones del libro, el catolicismo, el evangelismo hoy, el mundo evangélico, el islam, menos habitual, pero el mundo judío, etcétera. Pero hay toda una paleta de recursos que conforman como una especie de religión a la carta, claro. ¿no? Entonces, en general, todos tendemos a creer, ¿no? Porque una cosmovisión atea del mundo es una cosa rara y muy difícil de vivir, ¿no? Es decir, si vos me pedís una definición mínima, tratamos de hacer una definición mínima de religión, yo diría que el pensamiento religioso tiende a concebir el mundo como dotado de sentido. Es decir, eso quiere decir que nuestra vida forma parte de alguna trama. No importa que no podamos conocer, que sea difícil de entender, que sea, qué sé yo, misteriosa, pero hay nuestra vida, nuestro nacimiento, lo que hacemos, tiene un sentido, ¿no? Y se enmarca en un sentido mayor. Para una cosmovisión atea no hay ningún sentido. Es decir, así como estamos en este momento conversando, de repente un meteorito se estrella y todo termina.
Claro. No tenía sentido nuestra existencia ni la va a tener después. O sea, un metasentido, un sentido más allá de que nosotros podemos inventar precariamente cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en la historia de las creencias o las religiones, ¿cuál fue el Big Bang de eso? Bueno, digo, claro. Cuando te pones a leer, a estudiar historia, ¿qué se encuentra como la primera creencia o la historia que da fundación a lo que se conoce hoy como culto, como creencia, religión? Claro, bueno, ahí tenés muchísimo debate. O sea, los historiadores en general nos limitamos siempre más, ¿no? a los 5.000 años de historia en donde ya hay religiones organizadas y demás, ¿no? Pero sobre todo en la antropología biológica también, hay mucha discusión sobre si la religión es, por ejemplo, un dispositivo adaptativo, ¿no? Es decir, aquellas sociedades que desarrollaron religión tenían mayor capacidad de cohesión interna, por ejemplo, podían sobrevivir mejor frente a otras comunidades que no tenían. Es decir, religión viene de religar, que es unir. Entonces, ¿no? Mantenernos unidos, religar un cuerpo social. Entonces, las teorías clásicas de la secularización decían que en la modernidad la religión iba a declinar, a desaparecer. Bueno, eso después se fue revisando, ¿no? Se fue revisando porque evidentemente las religiones no desaparecieron, pero además porque en muchos casos se transformaron en otras cosas. O sea, la función religiosa no es que desaparece, sino que deja de ser ocupado a lo mejor por una institución tradicional de cierto tipo y empieza a ser ocupada por otra cosa, ¿no? La política moderna, las ideologías en el siglo XX cumplieron una función de religar el todo social, de darte un sentido de trascendencia, de decirte que bueno, que tu muerte en los nacionalismos, es decir, tenían un sentido porque vos morías por algo que iba a perdurar. Claro. Es decir, eso permitía que vivamos pensando, bueno, que las cosas no son mero azar, ¿no? Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, hay como una dimensión de lo religioso que tiene que ver con ayudarnos a vivir, ¿no? No solo enfrentar finalmente el azar de lo que nos rodea. A mí, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la pandemia, que me acuerdo que hemos charlado acá también en la radio, frente a lo que fue la mutación de un virus, ¿no es cierto? Que bueno, eso se dio por azar. Entonces, bueno, había muchos que preferían pensar que ese virus había sido creado en un laboratorio, largado, que era un experimento social, ¿no? Todas las teorías conspirativas que surgieron, a pesar de que un mero azar podía acabar con nosotros, ¿no? Es preferible tener un Dios vengativo y cruel a no tenerlo. Claro. ¿No? Es decir, la incertidumbre, el sinsentido es mucho más desolador y angustiante que un sentido malo, de última, ¿no? Vos sabés que pensaba, hay un montón de preguntas que se me... pensaba en esto de cómo las religiones, o sea, de cómo se construye esa historia y de cómo se construye una historia, ¿no? En la Biblia, por ejemplo. Vamos al catolicismo, puntualmente, que parece como una religión, hoy no sé, me lo dirás vos, pero como más universal, si se quiere. ¿Cómo se construye la historia de Jesús, digamos, de un hombre que no sé si existió o no, y cómo la toma la Iglesia Católica y cómo a través de los años esa Iglesia tiene que transformarse? Claro. O sea, es como toda una línea que te estoy haciendo, ¿no? Que para charlar, vos andá por donde quieras, y cómo también la aparición de Francisco hace que la Iglesia Católica se resignifica hasta para aquellos que tal vez no profesamos el catolicismo. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, bueno, empiezo por el final, ¿no? Francisco, que lo hemos discutido mucho acá, en otros programas, en Tertulia de Viernes, por ejemplo, se debatió mucho fuera del mundo católico también, ¿no? Y se convirtió en una especie de líder, de referente de un humanismo social, en un contexto, bueno, muy particular, de auge de derechas muy radicales. Pero bueno, yendo a lo de Jesús, bueno, hay toda una discusión, ¿no? Muy larga y muy grande. A mí me gusta, fue a recomendar un libro que a mí me gustó mucho, de Manuel Carrer, un escritor que a mí me gusta mucho, se llama El Reino, que para mí es un librazo, en donde él intenta como una especie de historia de Lucas, ¿no? Como una biografía de Lucas, ¿no? Y del Jesús histórico y de su época, ¿no? Bueno, él cuenta ahí su relación con la religión, ¿no? Él se convierte al catolicismo en un momento de mucha angustia y desazón, él se convierte al catolicismo y cuenta en la primera parte del libro toda su relación con su psicólogo y su psiquiatra, ¿no? Él después tiene en yoga, él cuenta, bueno, está internado y todo, tiene un caso de depresión severa.
Pero él ahí cuenta esa relación, ¿no? Con su psiquiatra y su psicólogo, bueno, decir cómo, dice, no quiero que me saquen a Dios, ¿no? Es decir, van a venirme a traer una cosmología que me va a impedir creer, ¿no? Entonces, toda esa discusión, y después en la segunda parte es la biografía de Jesús. Hay un consenso, él ahí recupera muchas interpretaciones, hay un consenso en que Jesús existió, como el Jesús histórico, ¿no? Los 70 era un gran tema de los teólogos, digamos, más renovadores, es decir, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, hay mucha producción en esa línea. Jesús existió, después por supuesto, ¿no? Su dimensión propiamente religiosa es un tema de fe, ¿no? Pero aparentemente él existió, y sus ideas fueron muy disruptivas, ¿no? para la época. Ahí tenés también un libro muy bueno, que pueden, sobre el Jesús histórico, si les interesa, que él lo escribió paradójicamente, y yo lo suelo recomendar porque a veces es más fácil entrar por el autor, que es el director de Robocop, ¿no? Parece una cosa media graciosa, pero el director de Robocop, Paul Verhoeven, que dirigió Bajo Instinto, que dirigió, bueno, Total Recall, un montón de películas buenísimas. Y escribió sobre... Él quería hacer una película sobre Jesús. Claro. Y estuvo yendo como 10, 15 años en Estados Unidos a una especie de grupo de teólogos que se llamaban Jesus Seminar, donde discutían todo esto. Claro, y el tipo estudió para el guión de más. se estudió para hacer la película. Claro, la película de Jesús. Y ya está muy viejo, tiene como cerca de 90 años. Entonces dijo hace, no sé, 10 años atrás, dijo, ya no voy a llegar a hacer la película. Publica un libro, y el libro está buenísimo y recupera todo lo que se escribió sobre el Jesús histórico, ¿no? Ya que te metes en el estudio de la historia, de la teología, te quiero preguntar por el presente. ¿Emergen nuevos credos constantemente? Digo, ¿es algo que está en constante renovación? ¿Hay que estar atento a lo que pasa en el presente? ¿O es más bien un trabajo de la historia y cómo se van dando sus derivas? Está buena la pregunta, porque uno, si mira así desde afuera, pareciera que hay 3 o 4 grandes que siguen estando ocupando el top 5, o sea, pero si uno los mira más en detalle, cambian mucho, han cambiado mucho. Entonces lo que puede parecer igual es muy diferente. Claro. ¿No? Yo a veces, qué sé yo, el Papa, yo siempre la figura del Papa. O sea, el Papa era en el siglo XIX un monarca, que tenía un ejército, tenía un estado, los estados pontificios, hacía la guerra, no tiene nada que ver con el Papa que entendemos hoy. Claro. O sea, eso es totalmente diferente, y las teologías del Concilio Vaticano I y las del Segundo proponen catolicismos totalmente distintos. Y en el mundo evangélico, que tal vez hoy es lo más dinámico en nuestra sociedad, proliferan, digamos, muchas teologías, ¿no? Con muchos matices, con mucha variedad, ¿no? Porque además el mundo evangélico no es un mundo que tenga un centro, o sea, no hay un papa evangélico, y entonces ahí tiende a haber, digamos, una mayor dispersión teológica, ¿no? ¿Por qué esa dispersión teológica? ¿Nos la explicás? Para vos lo definís con claridad, al resto nos cuesta tal vez. ¿Cómo es esa? ¿En qué ves que existe esa dinámica? ¿En el acercamiento con la gente? ¿En qué? En entender un tiempo que no está anclado a un pasado. ¿Cuáles son las particularidades para que la definas como más dinámica? Mirá, hay un lindo debate ahí sobre por qué el mundo evangélico crece, es decir, en América Latina, por ejemplo, ¿no? El catolicismo decrece, te diría menos de lo que a veces se afirma, y el mundo evangélico crece a su vez un poco menos de lo que por ahí el alarmismo en los medios de comunicación suele, y ahora con Dante Gebel, digamos, en su momento con El Reino, la novela de Piñeiro, la serie de Piñeiro. Claro. Bueno, yo diría que hay dos, y hay viejas ideas, ¿no? que vinculaban al mundo evangélico a una operación político-ideológica del Departamento de Estado norteamericano. Está el informe Rockefeller, que dice que la teología de la liberación es un problema en América Latina en los años 70. Entonces, bueno, por supuesto estos condimentos están, y tal vez esta idea funcione mejor para pensar la iniciación de algunas iglesias evangélicas en América Central. Pero en el resto de América Latina uno diría que hay razones mucho más sociológicas para entender por qué el mundo evangélico crece. La más evidente, te diría, es pastores que surgen de su propia comunidad. Mientras los engranajes de producción de especialistas religiosos, de los sacerdotes, en el mundo católico es muy largo, complejo, ¿no? Que además excluye a las mujeres, con lo cual deja la mitad de su población reclutable afuera, digamos. El mundo evangélico es muy dinámico, o sea, pastores y pastoras surgen de su propia comunidad,
con lo cual tiene la ventaja de que ya conocen la cultura en donde van a ejercer su ministerio, claro. ¿no? Es decir, hay una proximidad. Y además hay una dinámica en la cual cuando un pastor entra en cortocircuito con miembros de su comunidad, tal vez esos miembros de su comunidad se abren y crean una nueva iglesia, ¿no? En una dinámica mucho más flexible, mucho más expansiva. Eso por un lado. Y a eso le podés sumar también, te diría, una concepción teológica, ¿no? Esto que a veces aparece muy en el sentido, muy así en la charla de café, como la teología de la prosperidad, ¿no? Esta idea de que el dinero y que las cosas que vos conseguís en tu vida, de algún modo, son un indicador de que has sido agraciado por Dios, ¿no? Es una teología que uno, por decirlo así, con todas las comillas del caso, porque hay que relativizarlo también, uno podría decir una teología que sintoniza mejor con tendencias ideológicas del mundo contemporáneo. Claro. ¿No? ¿Y cuáles serían esas? No las estoy ubicando en nombres, no las estoy ubicando... Claro, ahí digamos, tenés muchas. El mundo evangélico es muy heterogéneo. Tenés desde la Iglesia Universal del Sí. Reino de Dios, que uno tendría que colocarla por fuera casi del mundo Sí. evangélico, porque Sí. tiene otra lógica, a infinidad de iglesias con nombres y diferentes números de fieles, ¿no? Es decir, Sí. desde las iglesias más chiquitas, las que llaman las iglesias garage, que están en los barrios, Sí. hasta iglesias que son grandes, que pueden tener canal de televisión y otras cosas, ¿no? Vos sabés que pensaba en el uso del poder, ¿no? ¿Cómo se construye el poder? Porque en el catolicismo, tomando estas dos, podemos abrir, ¿no? O sea, en el catolicismo como es bien vertical, entiendo yo, ¿no? O sea, hay una figura que es la predominante, que es la del Papa, como una cosa, el más cercano a Dios sería, ¿no? Y después hacia abajo, pero es vertical. Acá, por lo que vos estás contando, es más en célula, ¿no? Sí, O sea, como que se pueden ir abriendo. claro. ¿Y cómo es? No sé cómo funciona en el Islam o cómo funciona en otras religiones, digamos, que son tal vez más conocidas. ¿Cómo es ese uso del poder, por ejemplo, en el Evangelio? ¿Cómo no hay una figura central ahí? Claro. ¿Cómo es la disputa, digamos? Claro, en el mundo evangélico vos no tenés un centro que, por ejemplo, administre la teología, ¿no? Es decir, que te diga qué cosas están dentro y qué cosas están fuera. Exacto. Qué es católico y qué no lo es, o sea, bueno, eso, por supuesto, hay estructuras que nuclean una parte de ese mundo evangélico. En Argentina hay dos o tres. Asiera, te diría que es la más grande, que nuclea a todo este mundo neopentecostal. Y después tiene una organización que se llama la Federación de Iglesias Evangélicas Argentinas, que nuclea a los protestantismos históricos. Hay como mucha información toda junta, pero digamos son como dos tipos de iglesia, una que vienen son los luteranos, los que vienen de la Reforma. Esos son menos numéricamente, no son tan dinámicos, y el mundo pentecostal, que es esto que nos vemos ahora, lo que llamamos habitualmente evangélicos, que tienen esto que yo les decía, una teología además, como dice Pablo Semán, que trabajó mucho esto, Sí. Una teología que pone, digamos, en el centro del ejercicio del ministerio al milagro, ¿no? El milagro, la intervención del Espíritu Santo, ok. y el milagro no es algo excepcional, incluso como es en la teología católica, donde el milagro sí. no es algo que ocurre muy de vez en cuando. En el mundo evangélico el milagro es algo cotidiano, algo que forma parte, ¿no? de la vida del creyente, ¿no? Y es un vehículo no solo para resolver problemas, sino para resetear la propia vida. Es decir, hay uno diría, una definición de milagro mucho más amplia, que tiene que ver con un mundo, si usted quiere, más encantado, ¿no? Es decir, más encantado quiere decir que lo que lo regula no son solo las fuerzas de la físico-química, ¿no? Y que se rompen en un momento, y eso le llamamos milagro, que sería lo que ocurre en una teología católica más estándar. El mundo evangélico, el mundo está más encantado, hay fuerzas que intervienen constantemente. El milagro, el Espíritu Santo puede regarte con dones de diferente tipo, esto el don de las lenguas, pero también la sanación, ¿no? Y no solo la sanación, digamos, de que una persona que le falta una pierna le crezca una pierna, no funciona así. Una sanación más de orden espiritual, ¿no? Es decir, lo que otras personas buscan con otra paleta de herramientas, ¿no? Es decir, de ir a lo mejor a hacer, qué sé yo, reiki, yoga, en una dimensión, porque digo, son prácticas que nosotros a veces
porque las creencias siempre las tiene el otro, ¿no? Nosotros tenemos verdad y los otros tienen creencias. Claro. Entonces, digamos, lo que nosotros a veces consideramos, no, bueno, nuestro mundo tan racional y demás, está lleno de cosas que funcionan como sustitutos funcionales, tal vez, de la idea de milagro en el mundo evangélico, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando con Diego Mauro, investigador del CONICET, coordina el doctorado en Historia de la UNR, es especialista en Historia del Catolicismo y los Papados. Estamos hablando de creencias en general y del rol de la teología. Y tenemos muchas preguntas y ganas de seguir conociendo más acerca de este apasionante mundo. Diego hablaba de las nuevas religiones. A mí me gustaría hablar un poquito de los que se acercan en este tiempo a las religiones, de cuáles son las necesidades para eso. Uno supone que estamos en un mundo donde el acceso al conocimiento es cada vez más amplio, pero al mismo tiempo se me ocurre pensar que cada vez tenemos más interrogantes, más dudas también. Y no sé si las religiones, vos me lo dirás, para estas nuevas personas que se acercan, tiene que ver con una especie de amparo, porque tienen allí algunas respuestas, o en todo caso tienen algunos mandamientos para no cuestionarse algunas cosas. Sí, es interesante eso. Yo coincido con lo que vos decís, porque además habría como diferentes cosas para decir ahí. Por un lado tenés aquellos que se acercan, efectivamente buscando, para, por ejemplo, eso, amparo, protección frente a, no sé, una situación de angustia, una adversidad de diferente tipo. Eso en el mundo católico, por ejemplo, las devociones marianas cumplían mucho ese rol. También tenés quienes se acercan, por ejemplo, hay fenómenos ahora de bautismos masivos de jóvenes, por ejemplo en Francia, en Estados Unidos, que empezó en Argentina también, menos, pero empieza a aparecer, y es un tema que está en la agenda pública, y ahí tal vez lo que se busca no es solo este amparo, sino más bien principios de demarcación, ¿no? Es decir, entre una afuera y una adentro, una identidad un poco más consistente, ¿no? Hay ahí, digamos, es decir, como la libertad es pesada, ¿no? Es decir, digamos, nosotros estamos acostumbrados, como somos modernos, entre comillas, estamos acostumbrados a decir queremos libertad. Pero yo diría cuidado con la libertad. La libertad, no solo por mi ley ahora, ¿no? Pero digo, la libertad puede ser psicológicamente muy pesada. Es como, hay un ejemplo que da Zizek muy bueno, cuando habla del padre tradicional y el padre progresista, por decir el de Capusotto, ¿no? Entonces el padre tradicional te decía, mira, el domingo vas a ver a tu abuela, la vas a visitar. No, vas a ir a tu abuela porque si no, no ve televisión, y porque no va toda la semana a tomar helado y va a tu abuela, a mí me chupa 3 huevos, sino así. Bueno, ¿y qué diría el padre progresista? Mira, tenés que ir a ver a tu abuela, no quiere ir, bueno, ella está sola, ella está esperando que vos vayas. Claro. Bueno, sé como vos quieras, pero si no vas, vos pensás. Entonces, lo que dice Zizek es, el primer padre, vos podías rebelarte contra ese padre, y el segundo introyectó una voz adentro, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, cosas de la libertad que son muy pesadas, ¿no? Y entonces las religiones también son alguien que te dice esto está bien, esto está mal, hasta te acá. Te ordena, te da un decálogo de... ¿no? Entonces muchos de quienes buscan religión hoy también buscan orden, buscan un sistema más claro, ¿no? Qué está bien y qué está mal, que no dependa de mí. Quiero dejar de elegir todo el tiempo, como cuando en Netflix, quiero que cuando el viejo cable que uno ponía había una sola película, bueno. Y ahora a veces estás media hora perdiéndote y no podés elegir nada, y se te pasó el tiempo. Es decir, bueno, que alguien me obligue a ver algo aunque no sea necesariamente lo que yo estrictamente quiero, ¿no? Entonces cuando te escucho lo que identifico es que ante ese mapeo de religiones, uno puede elegir, optar, pero también en esa dinámica encontrar ciertos límites y ves el crecimiento también de algunas iglesias o credos que realmente toman mucha preponderancia territorial, mucha preponderancia política también. No sé, apareció recién Gebel, lo trajiste a Dante Gebel, por ejemplo, o charlamos acá sobre la presencia de, por ejemplo, ciertas religiones en cárceles, ¿no? Que justamente están llegando donde el propio Estado no está llegando y están entendiendo la situación por ser parte de las comunidades en general. Esto sin hablar solo de delito, sin hablar pero sí de pobreza, sí de necesidad, sino de falta de. Incluso pienso en cómo ordena
también, si querés, en tiempos de crisis personales, crisis individuales, crisis de salud, crisis existenciales, un creer. Claro. Sí, yo me parece todo lo que decía, una buena síntesis de un montón de razones por las cuales las religiones siguen teniendo vigencia y probablemente la sigan teniendo, ¿no? Es decir... Incluso en lucha con el ateísmo dicho, como claro. decías, cuando nos plantamos ante porque todos tenemos un momento donde creemos más, creemos menos, creemos que no creemos en nada, pero en definitiva creo que ese no creer en absolutamente nada es como estar buscando, y hasta es bastante pesado estar creyendo que en lo que creemos está la verdad. Claro. Muchas veces, es complejo. Sí, claro. No. Digo, ahí tenés como muchas cosas, ¿no? Mencionaste un factor importante que es también el rol ahí ya más social o sociopolítico que cumplen las religiones como instituciones que viabilizan políticas públicas, por ejemplo, o tienen capacidad de llegar sobre lugares donde no hay ninguna presencia estatal. Entonces ahí hay otra dimensión también, ¿no? Ahí es otra cuestión, ¿no? Lo mismo que ocurre en las cárceles, por ejemplo, o sea, o con los casos yo conozco el trabajo, por ejemplo, de Fabián Belay, que ha venido acá también a la radio a hablar sobre el drogadependencia, consumos problemáticos, claro. En donde, digamos, bueno, las instituciones religiosas también tienen un lugar ahí o están trabajando ahí, y el Estado de algún modo terciariza su actividad a través de estas instituciones, ¿no? Y cuando Mato hablaba de la potencia del cristianismo, si se quiere, o pienso en el peso que tuvo el papado históricamente, yo pienso en la pérdida de creencia que tal vez ha sido uno de los credos al que más se le ha ido público, si lo pensamos en términos de cantidad, ¿no? Pienso que justamente quedó como bastante atrás en esta dinámica que sí, atrás en la forma de pensamiento. Después llegan ciertos, ¿qué rol ocupan puntualmente las personas, los papas aquí? Aquí Francisco fue revolucionario en ese sentido. Me acuerdo en el momento que abrió la red social Twitter en su momento, que fue como una explosión porque, claro, tenía que ver con la comunicación. Estamos atrasando tanto que no estamos ni entrando en diálogo con nuevas generaciones. Claro. Estamos hablándole a un mundo que ya ha quedado atrás. Si no vienen a nuestras iglesias, si no vienen a nuestros templos, no hay posibilidad de hablar con una generación ya. Claro. Decía Francisco en su momento, ¿no? Digo, en un solo gesto, un gesto ligado a la comunicación. Sí, bueno, efectivamente, el catolicismo es, viste, las estadísticas, el CONICET hizo estadísticas, el CEIL en Buenos Aires hizo estadísticas y que más o menos coinciden con las de la América Latina, o sea, con matices, y el catolicismo retrocede claramente, ¿no? Uno diría que hoy está entre el 50 y el 60% de la población, sigue siendo un número muy grande, pero se partía de... Y el mundo evangélico crece menos, por eso te digo, de lo que parecía, a lo mejor estará en el 15, ahora en el 20, depende del lugar donde miremos. Lo que pasa es que ahí tenés que analizar otras cosas, ¿no? La intensidad de esa identificación, ¿no? De ese compromiso religioso. Vos podés tener el 90%, pero que no va, o sea, que se considera católico, pero no tiene ningún compromiso ni con su parroquia, ni con ninguna organización dentro de la Iglesia Católica, y podés tener un 15, un 20% de otro credo, pero que tiene una capacidad de movilización, fuerte, ¿no? Una ambición, digamos, expansionista. Es decir, el catolicismo está en un momento muy diferente. O sea, a mí cuando me preguntan para comparar, yo creo que el mundo católico de principios del siglo XX se parece más en su ambición proselitista al mundo evangélico de hoy, ¿no? Hoy el catolicismo está en otro momento distinto, ¿no? Incluso hay toda una discusión sobre si realmente el proselitismo, es decir, si la conversión debe ser un objetivo o no del catolicismo. Y eso en la entrevista que le hace Cercas, Javier Cercas escribe un libro sobre el Papa, que está muy bueno, y él ahí le sorprende eso, ¿no? Cuando habla por ejemplo, lo acompaña a Mongolia, al Papa un viaje. ¿A qué Papa? A Francisco. A Francisco. Él es ateo muy militante, cerca, entonces bueno, le llama la atención que el Vaticano le dice, no, vos vení, queremos que venga, no, vos escribís lo que vos quieras, venid a acompañar el viaje, bueno, va.
Y a él lo que más le sorprende es que con todos los católicos que se encuentra, la gente que estaba con ellos ni siquiera sabía que eran católicos, por ejemplo. O sea, como que dice, no, pero nuestro sentido no es convertir a nadie. Claro. O sea, entonces, bueno, hay toda una discusión, por supuesto, hay sectores que no están de acuerdo entre la iglesia con eso, ¿no? Claro. Se mencionó durante la charla a Francisco varias veces. Fede recién planteaba, por ejemplo, el quiebre comunicacional de la Iglesia Católica a partir de su elección. Pero quería preguntarte, y te lo pregunto desde el desconocimiento, a nosotros como argentinos nos gusta pensar, Francisco fue un crack, la rompió, cambió todo. ¿Cuánto cambió realmente la Iglesia Católica desde Francisco? ¿Cambió tanto? ¿Volvió a ser la de antes si es que cambió? Bueno, viste que siempre esa pregunta depende si uno mira el vaso medio lleno, medio vacío. Si me pregunta a mí, yo creo que sí, que Francisco fue un papa muy importante, o sea, te diría que el más importante del siglo XX, y que sí hizo una revolución. Ahora, después, cómo esto evoluciona es otro tema. Una revolución en el sentido de que generó innovaciones en muchos planos. Teológicos, pero también en términos de organización, de comunicación, en términos de diálogo interreligioso, ecuménico. Pero bueno, ahora hay todo un debate, ¿no?, sobre qué va a hacer con ese legado Robert Prevost, ¿no? Que venía como muy de perfil bajo. Claro. O sea, dije, qué diferencia, ¿no? Entre, sobre todo dentro del ámbito de la comunicación, que uno es lo primero que lee, ¿entendés? Claro, desde el punto de vista... Incluso si me apurás, no me acordaba el nombre. Sí, claro. Perdón, León. Perdón. Sí. Nada más. Sí, León, él es León. O sea, tiraste... No, pero es así, totalmente. Aparte del contraste con Francisco. Total. Ahora, los problemas, los escenarios eran muy distintos, ¿no? Sí. Francisco tenía que relanzar a la iglesia en un momento de mucha crisis y mucho desprestigio mediático del catolicismo. Sí. Y Prevost tiene que tratar de evitar que la iglesia se parta, ¿no? Porque el desafío era evitar un cisma, ¿no? De hecho, los sectores tradicionalistas más duros habían dicho, si eligen otro Francisco, nosotros nos vamos. O sea, entonces, me parece que por lo menos en este primer año, ahora subió el tono, ¿no?, con Trump. Digamos que lo dejó bastante groggy a Trump, ¿no? Porque un solo golpe tiró Prevost, que le dijo, no le tengo miedo, yo hago lo mío. O sea, ni como no te registro, o sea, y el otro quedó en medio ahí. Entonces no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, pero su objetivo del primer año, me parece, es una persona en continuidad con Francisco, pero muy cercano a Francisco, o sea, no es un... y ahora ese primer año de expectación, cuando mira yo sigo mucho los streaming de los sectores tradicionalistas de la iglesia, por mi trabajo, y ellos ahí ya ahora están bastante primero era un poco de expectación al principio, y ahora ya lo están criticando mucho, están bastante desencantados, dice, bueno, Prevost va a seguir la línea de Francisco, no hay esperanza de que... Bueno, en un montón de temas... Mejor, no, mentira. Pero... yo no puedo no decirlo, pero bueno. Yo quiero preguntarte, quiero correrte del lugar de lo duro, digamos, de lo político, que también es político, pero bueno, el otro día mi hijo me dijo, mamá, ¿vos creés en Dios? Yo vivo cerca de la Perpetuo Socorro, ahí en calle, ¿viste, Alberdi? ¿Y qué pregunta? Dije yo, ¿qué le contesta al chiquito este? Pero ¿qué edad tiene? 9. 9. Primero preguntarte por la religión y las infancias, ¿cómo se explica? Segundo, preguntarte por la diferencia entre religión y espiritualidad. Porque hay una diferencia ahí. Sí. Entonces, ¿cómo abordar sin influenciar? Porque digo, bueno, capaz que yo no soy una persona católica, digamos, pero sí creo que soy una persona espiritual. Bueno, un poco lo que charlábamos recién, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo es esa síntesis? Bueno, hay como dos preguntas ahí que están buenas, ¿no? Y también es una madre progresista, ¿no? Eso también soy una madre progresista. Fíjate que me lo dijiste vos, yo no lo quería decir porque no... ¿Viste cómo sí, pero yo me llené de preguntas a partir de eso. No, es que estamos en nuestra trampa, entonces no es fácil. Yo tengo un niño de 4 y por ahí cuando viene en el jardín que pasó algo, y yo le tenés que decir, bueno, pegar está mal, ¿por qué? Bueno, no, vos tenés que... ¿Por qué? Y en realidad es la misma pregunta que se hace la teología política y nos hacemos nosotros. O sea, ¿por qué Elon Musk no puede oprimirnos a todos si quiere? ¿Por qué no? ¿Qué le limitaría? Porque esa es la otra parte, ¿no? Si vos sacás, entre comillas, cualquier principio teológico de organización del mundo, ¿por qué la esclavitud estaría mal? ¿Por qué los seres humanos tendrían una dignidad intrínseca igual unos a otros? ¿Por qué? ¿Quién lo dice?
Si yo no tengo ¿por qué tengo que respetar ese principio? Sí, y también entonces, la otra problemática que tenemos es que las peores atrocidades del mundo se hicieron en nombre de. En nombre de cualquier institución religiosa, cualquier ideología. Eso. El punto es que ahí es como una trampa argumental, ¿no? Es decir, claro, por eso es lo complejo. Claro, es decir, los derechos humanos son una construcción humana. Total. Entonces pueden ser rebatidos en cualquier momento. Y si alguien no tiene el poder de no cumplirlo y no pagar por ello, ¿por qué va a cumplirlo si no quiere? Bueno, entonces, ¿qué le dice Matilde a Alegra? Entonces, ese es el tema ahí. ¿Qué le dice? Bueno, si que sos una persona espiritual, me parece que tiene que ver con que efectivamente crees que hay cosas que van más allá de lo que podemos ver y tocar, ¿no? Que hay una dimensión del mundo, me parece, ¿no? Sí, obvio. ¿No? Que hay una dimensión del mundo y que a lo mejor no perteneces a ninguna religión institucionalmente establecida. Ahí tenés el tema de Fito, ya no pertenezco a ningún ismo. Eso. Pero lo voy a hacer, escuchate el tema. Pero que no verías mal, esa sería la parte, que no verías mal que tu hijo tome un camino religioso. O sea que eso sería... Hay una película que está muy buena para discutir eso, ¿no? De Los Domingos, que sale hace poco, de una chica española, de una familia, digamos, de clase media, progresista, de izquierda, media moderada, que la hija quiere ser monja. Y bueno, al principio está todo bien, pero después no la quieren dejar ser monja. Claro. Entonces ahí está la otra parte. ¿Qué onda? ¿Era medias? Claro, es como... Me dejabas, pero un poquito. Claro, es si como... quieren ir con todas, no. Bueno, me parece que... Y después sí, yo no sé la verdad que cómo se le enseña religión a un niño, pero es fácil cuando vos tenés que decirle que está bien y que está mal. Yo fui a escuela católica de chico. Yo no tengo fe, no lo veo mal, o sea, no es algo que... Súper respetuosa con los credos, estoy en la misma. Y era fácil eso. Yo estoy en la misma vereda tuya, creo que a veces es un camino al ateísmo. Por ejemplo, yo estoy bautizado, tomé la comunión, la confirmación, y tengo un gran descreo mucho de la institución iglesia. De grande empecé a descreer, pero cada vez más, pero tremendamente, lo que me alejó, pero es como que esa parte la tengo, pero jamás perdí la fe en un Dios que va cambiando, va mutando según el momento de la vida. Es como trato de elaborarlo ahora, ¿no? Pero me doy cuenta que constantemente vuelvo a esa fe. Es como un lugar de anclaje personal, digamos. Y jamás me sentí como con la intención de contagiar eso a otra persona. También, claro. Totalmente. No sé es eso. Por eso es como que uno no sabe, ¿viste? Por ejemplo, mis hijas no están ni tampoco. No tienen ningún tipo de... Yo tampoco. No están bautizadas, nada. Y también estoy esperando que el tiempo diga lo suyo, ¿no? Claro, ahí me parece que lo importante es acompañar lo que ellos, en todo caso, sus búsquedas, lo que encuentren. Y la religión siempre tiene como ese doble costado, que uno, digamos, está más acostumbrado a ver el costado de lo que la religión puede limitarte, ¿no? En qué medida puede oprimirte o limitar tu libertad, que es un costado, pues te dice que está bien y que está mal. Pero tiene un costado que también te da una energía, ¿no? Y un convencimiento para transformar el mundo. Cuando uno hace las trayectorias, por ejemplo, la militancia política, la mayoría tiene un origen religioso. Porque la preocupación por transformar el mundo, ¿de dónde viene? O sea, entonces hay algo ahí, pero eso tiene un doble costado, ¿no? Y también te da eso, ¿no? Te da herramientas para combatir la angustia, para... Bueno. Para el día a día, obvio. ¿Quién es Dante Gebel, que apareció en la charla, pero si lo tenés que definir dentro del contexto de la charla que estamos teniendo? Mira, no te podría decir mucho más que lo que sabemos todos, porque no es un tema... Hay colegas que lo estudian, digamos, que tiene una familia, incluso tiene otros hermanos pastores, son muchos, pero los Gebel, ¿no? Pero hasta ahora parece una cosa bastante construida un poco desde arriba, ¿no? Es decir, es cierto que hay una plataforma con dirigentes desde deportistas, como Erviti, por ejemplo, hasta sindicalistas vinculados al peronismo y a otros partidos políticos. O sea que hay un armado... O mediáticos en general. Claro, hay mucha gente ahí. Yo la verdad que escuché las entrevistas que dio y uno esperaba pocas definiciones, pero me parece a mí, no fue una buena... Yo creo que él no estará contento y sus armadores políticos tampoco, porque fue demasiado...
impreciso, ¿no? No dio ninguna definición, digamos, de prácticamente nada. Entonces... esto es Notas de Papel, estás en Radio Universidad. ¿Por qué no me puse un vivero hoy con preguntas que van por el lado de lo teológico, el rol de la teología? ¿Qué das en la facultad, en el doctorado de Historia de la UNR? Mira, yo investigo estos temas para el CONICET como investigador, ¿no? Historia del papado. Y después en la facultad doy Historia Argentina, o sea que se toca porque la Iglesia Católica es un actor importante, pero no necesariamente estos temas. Sí, después tenemos unidades electivas o seminarios que a veces doy temas de este tipo, pero no en el grado de Historia Argentina. Bien. Les quedaron preguntas, tenemos un montón, ¿no? Pero se nos está yendo el programa, quería que no se queden con... ¿Vos tenés respuesta para Vito o sí. No quería sesgarlo. No quería sesgarlo. Digo, que él, porque yo tuve también todo un recorrido, claro. ¿Me entendés? Y digo, re distinto a toda mi familia. Entonces dije, ¿cómo hago para que él entre en una búsqueda pero sin cortar? No, la religión es el opio de los pueblos. No quiero entrar ahí, ¿entendés? Capaz que sí, pero puede serlo, quiero que también él lo puede elegir, puede investigar, digamos. Hay ejemplos. Claro que sí. Claro. O sea, cuando vas a la historia, claro, hay ejemplos de todo, hay del opio, hay de todas las drogas. Sí, sí, tenés de todo, hermano. Elija la droga que quiera. Claro. Sí, Mauro, te quedaste con cositas. No, vos le preguntabas por el origen de las religiones y yo quería preguntarle por el origen de las disputas de poder de las religiones. ¿Cuándo y por qué empezaron a ser parte del reparto de poder en el mundo? Y lo que pasa es que vos, digamos, si las religiones, viste, son como un principio para organizar y cohesionar la sociedad, después están por definición como muy relacionadas con los principios de autoridad, ¿no? Entonces es como que desde el vamos, lo religioso, de hecho en el mundo antiguo estaba totalmente fusionado. De hecho la secularización, cuando uno mira, a veces, qué sé yo, cuando vos miras una película de... no sé, que está ambientada en el siglo XVI o XVII, ahí en realidad uno dice, bueno, esta parte hay religión acá, pero en realidad estamos traspolando nuestras categorías mentales actuales a ese momento. Ahí lo religioso no está del todo diferenciado de la sociedad misma. O sea, todo está imbuido de religión. De hecho, la propia definición de religión para algunos antropólogos es una construcción de la modernidad. En ese momento entonces, digo, hacia atrás, la religión, la fusión entre religión y política es algo como cosustancial en el mundo, ¿no? Es decir, de hecho no se podrían distinguir per se. Es la propio proceso de secularización y de modernidad que separa esas cosas. Dice, bueno, esto es religioso, esto es político, eso es cultural. Entonces, ¿no? Esas dinámicas son un emergente de los últimos 200 años. Y la iglesia que conocemos hoy también, o sea... digo, el párroco administra justicia, el rey también es elegido, o sea, está todo unido, ¿no? ¿Cómo son los streaming religiosos? ¿Tan buenos? ¿Qué habla el cura, el referente? ¿Cómo es? Y hay de todos. Estos son, tenés de todo el espectro. Sí. El mundo católico es enorme, ¿no? Entonces yo miro ahí diferentes cosas que es lo que yo sigo. Y sí, a mí me resultan interesantes, pero bueno, pueden ser, depende de la posición política, ¿no? A veces no son fáciles de digerir. Pero entra el hateo ahí, por ejemplo, sí. O sea, se le filtran... No, son violentísimos. Claro, por eso me imagino. Por ejemplo, algunos de ellos rezaban para que se muriera Francisco. Claro. O sea, cuando estaba vivo todavía, ¿no? Son micromilitancias así de... Sí, no tan micro. O sea, por ejemplo... Macro, sí, por ejemplo, el que no te la cuenten, que es el streaming de Olivera Rabasi, que es argentino, que ahora está en Estados Unidos, porque con Francisco, bueno, tuvo muchas tensiones y se fue allá. No sé cuánto tiene, pero tiene 1 millón de seguidores. Claro. Y un canal del tradicionalismo bastante duro, y entrevistan referentes. Juan Pablo II vino a Rosario. ¿Vino otro papa a Rosario? ¿Visitó otro papa Rosario? No. No, estuvo, bueno, el que va a ser después no estuvo en Rosario, pero el que va a ser, bueno, Prevost estuvo en Rosario, ¿no? El actual, lo que pasa es que no estuvo como papa, sí, no digamos, como ¿no? Papa, claro. Francisco por ahí vino a Rosario. Claro, Francisco sí, obvio, seguro que vino, por eso. Seguro que vino, claro. Francisco seguro pero que vino. Como papa. Pero como papa como no. Papa, no. Pero bueno, puede que Prevost, que León XIV venga, es probable que venga a la Argentina en algún momento.
Uy, me dan ganas de seguir charlando como 2 horas más, pero te tenemos que dejar ir porque qué interesante charla. Te agradecemos mucho además que te hayas venido por acá. Puede ir en paz. Podés ir en paz. Tenés una remera de Iggy Pop que bien podría ser de Cristo. Claro. O sea, lo pones en estética La estética es, pero... Sí. O sea... te digo, no sé, La Última Pasión de Cristo, nombrame, hay películas miles. Sobre crucifixiones. Sí, sobre crucifixiones, sobre Dios. Y si no puede ser el Dios. Nos vamos a ir con Last for Life, perdón, porque ahora que es la remera que trajo, me gusta mucho que haya venido con una remera de Iggy Pop. Quiero decirlo también. No, está bien, obvio. Sí. No soy tan fan de Iggy Pop. Yo tengo un problema. La remera, me encanta. Yo me compro las remeras sin un criterio estricto, porque las compraba, no sé, puede hacer chivos acá en Sequest, y las compraba las que están en la mesa de oferta. Eran 2 por 50. Lo hago mucho. Entonces me gusta David Bowie más, porque esta es del encuentro de Iggy Pop con David Bowie. Me encanta. Me gusta más David Bowie. Me gusta Iggy Pop, lo escucho, pero no es que me la pongo porque soy un fan de Iggy Pop así. Sí. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. No, por favor. La próxima seguimos. Y ¿no? sí, hay un montón de cosas para charlar. Se nos fue el programa, en realidad. Sí, es más, nos vamos el vivero. con esto. Cerralo el vivero. Nos vamos con Iggy Pop y Last for Life. Programón hoy, mañana volvemos con mucho más. Han sido muy amables. Podéis ir en paz o... Bueno, no sé, porque yo también estoy tirando la que sé. No sé cómo son las despedidas. Que la fuerza te acompañe. ¿Sí? Un día como hoy, ¿no? Hoy, sí. Podría, lamentablemente. Sí, total. Han sido muy amables, gracias por su atención. Nos vamos con que es el dios de la elegancia, el descontrol y el rock and roll, ¿no? Mauro, chau, hasta mañana. Hasta mañana. Vos que tributaste ahí, Pop. Por supuesto. ¿No? Chau, Nicky, chau. Chau a ustedes, gracias por su atención. Sean del credo que sean, gracias por haber escuchado hoy el programa.